Ricardo Anaya vuelve a la vida política mexicana después de haber pasado poco más de 3 años escondido en Atlanta porque se le buscaba por enriquecimiento ilícito y corrupción. Verán, gente, hace unos años el PAN y el PRI estaban en alianza con el PRD creando una especie de mayoría calificada en el Congreso, lo cual es sumamente hipócrita porque lo que ellos hacían en ese momento ahorita lo están criticando porque lo está haciendo Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero realmente eso es tema de otro video. El punto es que en esta alianza que tenía el PRI con el PAN llevaron a cabo ciertas reformas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que el PRI, partido al que pertenecía Peña Nieto, pues no tenía el número suficiente de senadores y diputados para llevar a cabo ciertas reformas, pero junto con el PAN y el PRD lograron llevar a cabo estas reformas que tanto estaban buscando. Una de estas reformas fue la llamada reforma energética, que buscaba privatizar la producción petrolera mexicana en favor de empresas privadas y empresas extranjeras. Esto con la idea de que Petróleos Mexicanos, o mejor conocido como Pemex, era una empresa no solamente obsoleta, sino en bancarrota, y pues estaban vendiendo la imagen de una empresa nacional que más que beneficios económicos traía más costos hacia el erario público. Y esto dejando de lado que por años el gobierno federal utilizó a Pemex como una especie de banco privado, y en vez de seguir invirtiendo en Pemex como empresa para que se modernizara o creciera, pues solamente tomaban las ganancias que estaba generando Petróleos Mexicanos para seguirse enriqueciendo ellos como políticos o cubriendo la falta de ingresos en otros ámbitos públicos. Decían que Pemex estaba en números rojos y en palabras de Enrique Peña Nieto decían que se les estaba acabando o que se les había acabado la gallina de los huevos de oro, y por esto mismo trajeron la propuesta de reforma energética porque según ellos había un problema y la única forma de solucionarlo era con esta reforma energética que iba a traer inversión y capital del extranjero. Y como les digo, esta reforma buscaba abrirle las puertas completamente a las empresas privadas y a las empresas extranjeras con muchos beneficios y casi ninguna clase de obligación hacia el país. Y la forma en la que estas empresas extranjeras y privadas se abrían paso en la política mexicana, pues básicamente era a través de sobornos. Sobornos que pues les hacían a ciertos personajes políticos para aquellos que estaban en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados o incluso en el gobierno federal, pues movieran los hilos para meter estas reformas que los beneficiarían a ellos como empresas privadas. Y de acuerdo al exdirector de Pemex, que era Emilio Lozoya, este fue instruido por Enrique Peña Nieto de convencer a base de sobornos a Ricardo Anaya, quien era la cabeza del Partido Acción Nacional y quien encabezaba en la Cámara de Diputados a este sector de políticos, para que él moviera los hilos dentro del PAN y aprobaran la reforma energética de la que les hablé hace algunos momentos, e incluso tiene un discurso en el que Ricardo Anaya dice que sí, que esto es sumamente necesario, que por eso él está apoyando esta reforma energética porque Pemex pues ya no da más y cosas de ese estilo. La verdad no me acuerdo exactamente el discurso que dice, pero seguramente si lo encuentro se los voy a poner aquí para que escuchen cómo Ricardo Anaya básicamente le lamía las botas al gobierno federal diciendo que sí, que esta reforma energética era lo mejor que le podía pasar a México. El reto ahora es hacer realidad la reforma y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca. Pero bueno, el soborno que supuestamente Emilio Lozoya le hizo llegar a Ricardo Anaya fue de al menos 6.8 millones de pesos, aunque de acuerdo a Ricardo Anaya esto es completamente falso y el apoyo que él hizo a la reforma energética fue porque de acuerdo a su limitada forma de ver el mundo, pues esto era lo correcto que se tenía que hacer por el país y en beneficio puro de México, pero pues obviamente pues están las dos versiones, la del soborno con intereses privados y con dinero dado directamente a sus manitas de Ricardo Anaya, o que supuestamente de acuerdo a Ricardo Anaya él lo hizo por el simple amor a su país. Patrañas. 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 Y es que de acuerdo a algunos testimonios, Ricardo Anaya recibió estos sobornos en las instalaciones de la Cámara de Diputados, pero Anaya negó las acusaciones diciendo que no había ninguna clase de evidencia como alguna especie de recibo o comprobante de pago o algún registro de que él estuviera en las instalaciones en ese momento, aunque pues no es como que Ricardo Anaya fuera a firmar su registro de entrada poniendo a lo que iba o incluso que estaba en las instalaciones, sí sabía que iba a recibir dinero porque claramente estuviera
hubiera sido dar evidencia de sus corruptelas. A eso se le llama estrategia. Pero de acuerdo a él, esto es la evidencia que demuestra que él no hizo nada de esto, aunque haya personas que lo señalen directamente. Pero a raíz de esto, desde el 2021, la Fiscalía General de la República investiga a Ricardo Anaya por estos supuestos sobornos, aunque esta investigación pues básicamente parece un juego porque no han llegado a nada. Y esta fue la razón por la que Ricardo Anaya, que según él era una persona completamente inocente y que no tenía ninguna clase de evidencia a la que temer, pues decidió no arriesgarse, no vaya a ser la de malas que sí tengan evidencia en su contra, y entonces él decidió exiliarse a Estados Unidos por una temporada e incluso se la pasó lanzando videos a cada ratito que pues él era un perseguido, que Andrés Manuel López Obrador se lo quería fregar a la mala y cosas de ese estilo, pero realmente nunca mostró evidencia en su favor, sino simplemente era su palabra contra pues la investigación. Y como les digo, se fue desde el 2021 y fue bastante curioso porque según él iba a pelear por México después de haber perdido las elecciones en el 2018, porque según él era honesto y un verdadero luchador social. Y lo que es gracioso es que él, antes de exiliarse, había prometido, casi haciendo un juramento sagrado ante Dios y el pueblo mexicano, de que él iba a recorrer el país completo para saber qué es lo que se necesitaba cambiar para mejorar y pues traer una propuesta política, trayéndonos unos videos bastante despreciables en los que según él visitaba personas y las acompañaba en su día a día, mostrando que él era una clase de persona, que aunque él era una persona nacida en cuna de oro, que él podía empatizar con los pobres, mostrando no solamente una desconexión de las causas sociales, sino una completa ignorancia del cómo vive la mayoría de los mexicanos en su día a día, pero según él quería ser presidente de un país que claramente no conoce. Y bueno, pues claramente no terminó su gira nacional porque me parece que duró como 3 meses haciendo estos videos patéticos y después huyó del país como un cobarde a Estados Unidos, aunque como les digo, él le gritaba a todo mundo y hacía videos en internet haciéndose la víctima, diciendo que pues no había pruebas en su contra y como todo político de oposición criticando casi cualquier cosa que hiciera el gobierno federal o incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sin mostrar realmente todo el contexto de las decisiones que estaban tomando, sino simplemente decir que lo que estaba haciendo estaba mal porque él opinaba que estaba mal y pues esa era razón suficiente básicamente. Entonces también aquí quiero ejemplificarles algo, pensando que Anaya fuera inocente, que claramente todo parece indicar que no lo es, pero pues juguemos con esta posibilidad de que fuera inocente. Huyó del país porque pensaba que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a hacer lo mismo que hacían los gobiernos del PAN y el PRI, que básicamente era encarcelar a ciertas personas incómodas aunque fueran inocentes, que básicamente eso fue algo que hizo en su mayoría Felipe Calderón y pues Enrique Peña Nieto con alguno que otro personaje, pero en particular Felipe Calderón, de donde viene la escuela de, en este caso, Ricardo Anaya, pero pues básicamente se exilió aunque él decía que era inocente. Y bueno, unos años después hubo algo de esperanza en la corrupta y poca carismática vida de Ricardo Anaya, ya que el Partido Acción Nacional, teniendo a mejores representantes o políticos para mandarlos a la Cámara de Senadores o diputados y buscar cambiar la horrible reputación que tiene el PAN actualmente, pues decidieron regresar a los mismos personajes corruptos de siempre. Y es que Ricardo Anaya estaba en los primeros lugares en la lista de senadores plurinominales, es decir, que nada más apuntaron su nombre en la lista y Ricardo Anaya no tenía que hacer prácticamente nada más que a lo mejor mandar su INE por correo o algo parecido para que lo registraran, pero él no tuvo que hacer campaña política para ganarse tu voto. Y ahorita que están los registros de los senadores y diputados, pues Ricardo Anaya, ya habiendo sido seleccionado oficialmente entre los senadores plurinominales del PAN, pues regresó a México con la protección del fuero constitucional, que básicamente es esta figura que protege a los servidores públicos de enfrentarse a ciertas acusaciones referentes a los cargos públicos, como en este caso el enriquecimiento ilícito o la corrupción. Y es que fue captado en un video después de completar su registro para ocupar su lugar en el Senado de la República y muy de incógnito, casi queriéndose pasar por la sombrita sin que nadie lo viera, porque pues en teoría, aunque esté protegido por el fuero constitucional, pues sigue siendo un prófugo de la justicia y no se había presentado a las audiencias de los delitos con los que se le relacionaban, sino que siempre mandaba a su abogado y él se presentaba
presentaba por videollamada para que no lo fueran a arrestar por los delitos que había cometido. Y lo que le dijo a la reportera que lo descubrió en el Senado fue lo siguiente: todo está en orden, estoy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el Senado. Aquí nos vemos puntuales para la sesión. Es decir que pues se va a presentar el primer día de sesión de senadores pues para trabajar. Obviamente, como les digo, Ricardo Anaya está protegido por el fuero constitucional, pero ya no está en el mismo escenario político en el que se encontraba hace 6 o 7 años, ya que ahorita el PAN, si bien es la segunda fuerza política del país, pues su peso político no es nada a lo que era hace unos años, y menos ahorita que el INE ya aprobó la cantidad de senadores y diputados que va a haber en ambas cámaras, dándole la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Entonces, en teoría, incluso si la investigación en la fiscalía fuera lo suficientemente fuerte en contra de Ricardo Anaya, con la mayoría que tiene en el Senado Morena y sus aliados y en la Cámara de Diputados, podrían incluso quitarle el fuero constitucional a Ricardo Anaya para que tuviera que enfrentar los cargos que ha estado evadiendo desde hace algunos años. Aunque habrá que esperar a ver qué sucede en los siguientes meses y en el gobierno de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que es justo que Ricardo Anaya, un prófugo de la justicia por supuesto enriquecimiento ilícito, haya sido premiado con un puesto en la Cámara de Senadores? Los leo acá abajito en los comentarios. Y además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. De esta forma también ayudan a que el canal siga creciendo y llegando a cada vez más personas. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video.